Buenas tardes. Vamos a comenzar ya nuestro programa de la tarde para poder darnos los tiempos que necesitamos para las presentaciones y también para las preguntas y las preguntas que no pudieron ser acogidas durante la primera parte. Esta mesa, como les comenté antes del receso, antes de ir al almuerzo, es la mesa sobre la labor del investigador. En este momento nos acompañan 3 importantes investigadores de áreas diferentes, como para que cada uno de ellos nos pueda dar sus testimonios acerca de cómo es su quehacer y también cuáles son los requerimientos que ellos como investigadores necesitan, cuál es el apoyo que necesitan para poder desarrollarse. En primer lugar vamos a tener al doctor Gonzalo Portocarrero. Él es doctor en Sociología por la Universidad de Essex, Reino Unido, magíster en Sociología por Flaxo, Chile, y bachiller en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Entonces, sin mayor presentación, le dejo la palabra al doctor Portocarrero. Gracias. Buenas tardes con todos y todas las presentes. Sé que es una hora difícil, ¿no? Porque acabamos de almorzar y la digestión pues cobra su cuota de sangre, ¿no? Y esa cuota es la que no llega al cerebro, ¿no? Y por lo tanto pues es muy fácil distraerse, sino caerse directamente dormido, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo. Ojalá que resulte entretenida mi exposición, ¿no? En todo caso, me gustaría empezar con el tema de las dificultades que tiene el desarrollo de la ciencia en nuestro país, ¿no? Que son dificultades que son de todo orden, son económicas, son sociales, son culturales. Pero me gustaría concentrar un poco más en las dificultades culturales, porque creo que las económicas y las sociales son más superables, ¿no? Prueba de ello es, por ejemplo, el desarrollo increíble que tiene Corea actualmente en el campo de la ciencia, cuando hace 50 o 60 años era un país hasta más pobre que el Perú, ¿no? Y ahora es un país pues, que es una potencia científica y tecnológica. Entonces, el problema no me parece tanto económico, porque eso se puede superar, sino de alguna manera más profunda, ¿no? Está en nuestras propias actitudes culturales, ¿no? En países como el nuestro solemos decir, bueno, acá no tendremos un Einstein, pero tenemos un García Márquez, ¿no? Bueno, yo creo que es una actitud que lleva a una suerte de profecía autocumplida, ¿no? Es decir, de un lado somos un país bastante conservador en sus actitudes básicas y del otro la creatividad que existe se orienta sobre todo al campo del arte y no tanto al campo de la ciencia, ¿no? Y eso tiene que ver con el hecho de que no hay pues, un sistema de estímulos, ¿no? Si uno va a las escuelas, son muy raros los colegios donde se enseña la ciencia a través de la experimentación. En la mayor parte de las veces se enseña la ciencia, si se le enseña, a través del pizarrón, ¿no? Lo que es evidentemente muy limitado, ¿no? Y otro tanto ocurre en la calle, ¿no? En los países científicamente más avanzados, uno encuentra pues cantidad de museos, los niños son invitados a concurrir a los museos y pueden desplegar su iniciativa a través de juegos interactivos, ¿no? Que hacen que asimilen que la idea de descifrar los secretos del universo, de explorar la vida, sean desafíos atractivos, que ellos sientan que están a la mano, que pueden ser contestados, ¿no? Que visualicen ahí una avenida de futuro. En nuestro país no pasa nada de eso, ¿no? Hay pocos museos y los que hay se dedican sobre todo pues, a lo que también es legítimo, por supuesto, a mostrar lo que sería el tesoro nacional, ¿no? Los grandes logros en términos de cultura, pero no, en cambio, en el terreno de la ciencia. Entonces, digamos pues que hay obstáculos tremendos, ¿no? Para el desarrollo de la ciencia y una muestra de esto es que ni siquiera es que haya habido una discusión política sobre cómo promover la ciencia, ¿no? La ciencia no aparece en la agenda política de los partidos, ¿no? El desarrollo de la ciencia no es una preocupación que esté a flor de labios de los políticos y menos todavía de la ciudadanía, ¿no? Acá se da por sentado que la ciencia es algo que básicamente importamos y que no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces creo que hay que ir a un cambio de actitudes, ¿no? Y pienso que acá pues, podemos tener
muchos científicos, ¿no? De hecho, el talento científico es un poco una lotería genética, como puede serlo también la belleza, ¿no es cierto? Entonces, en todo el mundo, pues tiene que darse una proporción similar por la ley de los grandes números de talentos, de capacidades. Lo que pasa es que en algunos lugares como el nuestro, esos talentos, estas capacidades no son estimuladas ni desarrolladas, y en otros países sí son apoyadas y sostenidas, por lo que dan los frutos que acá en realidad no tenemos. Entonces, dicho esto sobre las dificultades, sobre la necesidad de ir a un cambio de actitudes, paso a trabajar con el PowerPoint, ¿no? Y en el PowerPoint lo que voy a hacer, y que acá está gracias, y lo que mis colegas han considerado que podría ser un buen inicio de esta mesa, es presentar un poco el terreno de lo ideal, ¿no? Es decir, cómo es que debían ser las cosas para que hubiera una producción científica que corresponda, digamos, a nuestro volumen poblacional, ¿no? Que, digamos, sea significativa, ¿no? Entonces, lo ideal, pues, es que tengamos, esto se pasa así, ¿no? Bueno, entonces, pues lo ideal, ¿no?, sería que los investigadores, ¿no?, sean o son científicos, ¿no?, destinados, ¿no?, en lo principal de su jornada a la tarea de producir conocimiento, ¿no?, utilizando, pues, como fuentes, lecturas y experiencias, ¿no? Todo esto implica, pues, que hay una formación académica, ¿no?, de preferencia, desde luego, un doctorado, ¿no?, y hay una afiliación universitaria, o de repente también podría ser una alternativa a un laboratorio, ¿no? Pero la universidad, de alguna manera, fomenta un conocimiento menos interesado, más gratuito, que tiene consecuencias inmediatas más profundas, ¿no? Y además también, pues, el investigador tiene que tener una colega, ¿no?, gente con la cual pueda compartir, con la cual pueda, digamos, discutir sus hallazgos, ¿no?, y no estar totalmente aislado, ¿no? Aunque hemos tenido mucho en América Latina la figura de un poco del investigador heroico, ¿no?, de la persona que desarrolla un quehacer sin tener apoyo y sin tener tampoco un medio institucional, ¿no?, por una cuestión más de pasión, de vocación. Las condiciones ideales del investigador es que, de un lado, pues, sea una persona que esté movida por lo que se llaman las motivaciones intrínsecas, ¿no? Es decir, que el propio trabajo sea digamos, lo que le produzca placer, lo que le produzca el goce, lo que le produzca la satisfacción que él está buscando, ¿no? La pasión por su labor, ¿no? Motivaciones intrínsecas. Y las extrínsecas, las que se refieren, digamos, al dinero, los reconocimientos, también son importantes, ¿no?, pero son, en cierto sentido, de segunda orden, ¿no? Son algo que, si se consigue, bien, pero si no se consiguen, no deberían frustrar al investigador, ¿no?, que tiene ya lo fundamental de su recompensa en su propia labor, ¿no? Otro tema que forma parte de esta condición ideal del investigador es la libertad, ¿no?, para escoger temas, y también, por supuesto, las metodologías, ¿no? Que muchas veces uno escoge un tema que, sobre todo en el campo de las humanidades y las ciencias sociales, que de alguna manera está anclado en algún episodio biográfico, ¿no?, que tiene que ver, digamos, con algún acontecimiento que lo ha conmovido, que lo ha preocupado, que lo ha marcado, y de alguna manera investigar es tratar de elaborar un conjuro, ¿no?, tratar de elaborar bueno, podríamos decir ya una medicina, digamos, tratando de ir a un lenguaje más interdisciplinario, ¿no?, contra esto que nos ha tocado, que nos ha afectado en algún momento quizá vulnerable en nuestra vida, ¿no? Y es también preciso que los investigadores tengan, pues, una remuneración adecuada, ¿no? No creo que un hombre de ciencia sea un hombre concupiscente, ¿no? Por el contrario, es un hombre, pues, que idealmente tiene, digamos, gustos moderados, ¿no? Aspira a una vida tranquila, ¿no?, donde el trabajo sea un componente muy importante, sino fundamental en esa vida, ¿no? Pero no es el glamour, o no es el despilfarro o el lujo, ¿no?, lo que lo mueve. Y los reconocimientos son importantes, ¿no?, los premios, las becas, pero, repito, son estimulantes, pero no tendría que ser lo decisivo, ¿no? Y siguiendo con el tema de las condiciones ideales del investigador, creo que
hay también un elemento esencial en la vocación del investigador, que es la responsabilidad social, ¿no? Es decir, el investigador no puede contentarse con permanecer en las cuatro paredes de su laboratorio, de una biblioteca, de una oficina, sino tiene que ver cuál es la trascendencia, la funcionalidad práctica de aquello que ha producido, aquello que ha logrado, digamos, conquistar en términos de conocimiento, ¿no? Y también tiene una responsabilidad respecto a las nuevas generaciones, ¿no? Porque la educación, en buena cuenta, pues es un diálogo entre generaciones, y las personas que se están o nos estamos yendo, pues tenemos que pasarle la posta a las personas que están viniendo, que están llegando, ¿no? Y esto es algo que el investigador se siente la necesidad de hacer, ¿no? De no, que no acabe, digamos, con él su oficio, su proyecto, sino que sea continuado por personas que vengan después de él, ¿no? En cuanto a las cualidades que debe tener un investigador, yo creo que la cifraría básicamente en tres, ¿no? En primer lugar, la creatividad, que es una cualidad bastante rara, pero decisiva en la investigación, ¿no? La creatividad tiene que ver con esta capacidad para hacerse preguntas nuevas y sobre todo de alejarse de los lugares comunes, ¿no? Un filósofo, Nietzsche, decía que se piensa siempre contra el sentido común, contra el lugar común, ¿no? Lo que es, en cierto sentido, el enemigo de la ciencia es este sentido común sedimentado, ¿no? Como costumbre, como verdad supuestamente incuestionable, ¿no? Que reitera lo mismo sin que se produzca ningún cambio. Entonces, es el científico el que tiene que comenzar a dudar, ¿no? A cuestionar ese sentido común a partir de una serie de elementos, ¿no? Que ve que no cuadran dentro de esta visión del sentido común, y es a partir de ahí que se hace preguntas, ¿no? Y que consigue producir respuestas en la medida en que va a poder identificar nexos entre aspectos que generalmente no se relacionan entre sí. Es lo que dice Jorge Sábato sobre Newton, ¿no? Que Newton fue capaz de ver la relación entre la manzana que caía y la luna que no caía. Dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver entre la luna y la manzana, obedecen sin embargo a la misma ley, que es la de la gravedad. No en vano a Newton se dice que se le ocurrió el tema de la ley de la gravedad cuando le cayó una manzana encima, ¿no? Y lo hizo despertar seguramente una ensoñación creativa. Entonces, la creatividad es esta capacidad, ¿no? De salirse de los caminos trajinados, ¿no? Para plantearse preguntas en base a hechos que no terminan de calzar, ¿no? Que no terminan de ser armonizables con lo que se plantea en el sentido común. Pero la creatividad en sí misma no basta, sino también es necesaria la constancia, ¿no? Porque creo que una cualidad muy importante del investigador es el tener tolerancia frente a la incertidumbre, ¿no? No hay cosa que nos lleve más de vuelta al sentido común que la necesidad de certezas. Todo el mundo necesita certezas, pero creo que el investigador es una persona que es capaz de postergar esta necesidad de certezas en función de encontrar respuestas más adecuadas a lo que son sus preguntas, a lo que son sus inquietudes, ¿no? Si no hay esta capacidad, si no hay esta constancia, ¿no? Si no hay esta continuar preguntando, ¿no? Depurando lo que se va encontrando, desechando lo que no termina de satisfacer, si no hay esta constancia, la creatividad sola vale muy poco, es como una especie de relámpago que ilumina, pero pues no se llega a fijar lo que se ha iluminado, ¿no? Porque justamente faltó esa constancia, ¿no? Y junto con la constancia yo pondría también otra virtud muy importante, que es la del compromiso, ¿no? Es decir, la constancia tiene que prolongarse en una actitud comprometida, ¿no? En una actitud de que estamos nosotros vitalmente concernidos, estamos emprendados, digamos, a una cierta imagen de lo que queremos lograr, y hasta que no lo logremos no vamos a poder estar tranquilos. Entonces este elemento de compromiso es un poco la idea de la pasión, ¿no? La idea de que esto es algo que vitalmente nos concierne, ¿no? Sin el cual no podemos estar realmente satisfechos, ¿no? Entonces pasamos ahora a que, bueno, en el contexto latinoamericano, pues las políticas de ciencia y tecnología son bastante nuevas, ¿no? Siempre ha habido esta
representación colectiva, este sentido común de que la ciencia no es para nosotros, la ciencia es algo que se importa, y eso tiene que ver con pues, una historia muy antigua en nuestro país que podría remontarse a la época colonial, ¿no es cierto? En el Perú, pues, hay muy poco apoyo, ¿no? Durante mucho tiempo el poco desarrollo científico que hemos tenido ha dependido de la vocación personal y de la cooperación extranjera, ¿no? No ha habido un apoyo del Estado ni una definición de políticas de fomento de la ciencia, ¿no? Y también tenemos el tema de la falta de vocación por las ciencias llamadas duras, de las ciencias de la vida, las ciencias naturales en general, ¿no? Porque, como les decía, pues a los niños no se les presenta como una opción posible de vida el ser investigador en este campo, ¿no? Eso ocurriría solamente en los países desarrollados y si por alguna extraña razón persisten en esta posibilidad, lo que van a hacer es tener que emigrar fuera del país porque acá en el Perú no habría condiciones. Hay esta idea de sentido común que hace que digamos, pues sea esta una profecía autocumplida, ¿no? Hay otros países donde sí hay, digamos, una política de desarrollo de la ciencia con mucho más tradición que en el Perú, sería en el caso de México y Argentina, quizá especialmente en el caso de Argentina, donde hay el CONECYT, que fue fundado hace ya mucho tiempo y donde hay una carrera de investigador consolidado que tiene 5 pasos, ¿no? Entonces uno tiene que entrar a la carrera y tiene que validarse la carrera cada cierto tiempo y uno puede también promocionarse en la carrera y generalmente pues se trata de profesores universitarios que a cambio de la producción científica reciben también una compensación económica, ¿no? Que es bastante importante en el caso de los profesores universitarios, ¿no? Llega a ser más o menos hasta la mitad del sueldo, viene por concepto de investigador, ¿no? Hay la carrera de investigador en el Perú, todavía no estamos ni siquiera con este horizonte, con esta posibilidad, ¿no? Entonces, vamos a ir a la última lámina, donde lo que tendríamos que quizá trabajar, ¿no? Para remover un poco el terreno, ¿no? Para producir las raíces, los fundamentos de una investigación, ¿no? de un medio más favorable para la investigación, es ir a redefinir la educación, la enseñanza de la ciencia en los colegios, ¿no? Haciéndola más interesante, más desafiante, más experimental, ¿no? Y menos formal y libresca, ¿no? Bueno, eso también tiene que ver, y perdonen ustedes la ligera disertación, ¿no? Con que en nuestro país todavía vivimos, en cierto sentido, en la cultura barroca, ¿no? La cultura barroca desarrolló toda una suerte de culto por la palabra, por la forma, por el ornamento, ¿no? Dejando un poco atrás lo que es la sustancia, ¿no? Lo que es la realidad, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que a veces tiene la retórica, la labia, antes que la verdad que a veces esa retórica misma viene a ocultar, ¿no? Entonces, también mencionaba este tema de los museos, que a mí me parece muy importante que hay que hacer que prolifere la experimentación en los colegios, pero también en los museos, ¿no? Y a estimular a los niños, ¿no? en actitudes menos conservadoras, en actitudes más creativas, más abiertas al cambio y a la innovación y al cuestionamiento y al preguntarse, ¿no? Cosa que no tenemos porque en nuestra enseñanza todavía el maestro pues pretende ser de alguna manera un emisario de Dios que tiene toda la verdad, ¿no? Y que lo que él dice no tendría por qué ser cuestionado, ¿no? Entonces, creo que tenemos que redefinir el rol del profesor, ¿no? Como un acompañante, como un facilitador, como una persona que inquieta, ¿no? Antes que como alguien que pretende tener la última y definitiva palabra y que por lo tanto termina ahogando cualquier curiosidad de parte de los estudiantes. Bueno, estas son las ideas que quería transmitirles. Muchas gracias por su atención. Ojalá que no nos haya cansado demasiado. Chao.
está en nuestras propias actitudes culturales, ¿no? En países como el nuestro solemos decir, bueno, acá no tendremos un Einstein, pero tenemos un García Márquez, ¿no? Bueno, yo creo que es una actitud que lleva a una suerte de profecía autocumplida, ¿no? Es decir, de un lado somos un país bastante conservador en sus actitudes básicas y del otro la creatividad que existe se orienta sobre todo al campo del arte y no tanto al campo de la ciencia, ¿no? Y eso tiene que ver con el hecho de que no hay pues un sistema de estímulos, ¿no? Si uno va a las escuelas, son muy raros los colegios donde se enseña la ciencia a través de la experimentación. En la mayor parte de las veces se enseña la ciencia, sí. Gracias. Buenas tardes con todos y todas las presentes. Sé que es una hora difícil, ¿no? Porque acabamos de almorzar y la digestión pues cobra su cuota de sangre, ¿no? Y esa cuota es la que no llega al cerebro, ¿no? Y por lo tanto pues es muy fácil distraerse, sino caerse directamente dormido, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo. Ojalá que resulte entretenida mi exposición, ¿no? En todo caso, me gustaría empezar con el tema de las dificultades. Sus testimonios acerca de cómo es su quehacer y también cuáles son los requerimientos que ellos como investigadores necesitan, cuál es el apoyo que necesitan para poder desarrollarse. En primer lugar, vamos a tener al doctor Gonzalo Portocarrero. Él es doctor en Sociología por la Universidad de Essex, Reino Unido, magíster en Sociología por Flaxo, Chile, y bachiller en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Entonces, sin mayor presentación, le dejo la palabra al doctor Portocarrero. Buenas tardes. Vamos a comenzar ya nuestro programa de la tarde para poder darnos los tiempos que necesitamos para las presentaciones y también para las preguntas y las preguntas que no pudieron ser acogidas durante la primera parte. Esta mesa, como les comenté antes del receso, antes de ir al almuerzo, es la mesa sobre la labor del investigador. En este momento nos acompañan 3 importantes investigadores de áreas diferentes, como para que cada uno de ellos nos pueda dar... que tiene el desarrollo de la ciencia en nuestro país, ¿no? Que son dificultades que son de todo orden, son económicas, son sociales, son culturales. Pero me gustaría concentrar un poco más en las dificultades culturales, porque creo que las económicas y las sociales son más superables, ¿no? Prueba de ello es, por ejemplo, el desarrollo increíble que tiene Corea actualmente en el campo de la ciencia, cuando hace 50 o 60 años era un país hasta más pobre que el Perú, ¿no? Y ahora es un país pues, que es una potencia científica y tecnológica. Entonces, el problema no me parece tanto económico, porque eso se puede superar, sino de alguna manera más profunda, ¿no?